Muy bien, esta clase, que es el segundo repaso para el parcial de biología, tenemos 30 preguntas. Las vamos a ir intentando dividir y cada una de estas preguntas las respondemos juntos y buscamos la teoría para profundizar cada uno de los temas, ¿sí? Yo lo que les voy a proponer es que de cada una de estas preguntas piensen de qué tema está hablando, qué tema pregunta más allá de la respuesta, ¿sí? Para ir haciendo un listado de a ver qué tipos de temas se repiten más, no sé, habla de mutaciones, de meiosis, de mitosis, de transcripción, de traducción, de ciclo celular, ¿sí? Así que les voy a ir preguntando eso, ustedes pueden decirlo en el micrófono, escribir en el chat, lo que les quede más ágil y cómodo, y vamos corrigiendo juntos, ¿sí? Entonces, la primera. Una célula que se encuentra en la etapa S de la interfase. Bueno, acá apuntará esta pregunta, así, ¿sobre qué tema? ¿Están ahí? Bueno, yo les digo, ahí va. Es sobre mitosis, síntesis de ADN. No, habla de lo que es el ciclo celular, ¿sí? El ciclo celular, ahí va, ahí la responden bien. Bueno, todas las células tienen un ciclo de vida, porque las células son la unidad básica y estructural de todo organismo vivo. Por eso los virus no son seres vivos. Y como tal, cumplen un ciclo, que más que decirle ciclo de vida, se dice ciclo celular. Como la palabra indica un ciclo, es algo que comienza en un punto, hace una serie de etapas, procesos, y vuelve a comenzar. Entonces, dentro del ciclo de la vida celular tenemos diferentes momentos, diferentes etapas. Vamos a ir a explicar lo que es el ciclo celular, ¿sí? A ver si está acá, sí. Vamos a cambiar, compartir pantalla por acá. Esto que les voy mechando son clases, yo tengo un curso donde se explica en profundidad cada uno de estos temas, ¿sí? Bueno, perdón, ciclo celular. En esta clase expliqué el núcleo celular, que lo vamos a ir viendo, el ciclo celular, el complejo del poro. Bueno, vamos a lo que es ciclo celular. Estoy pasando, ahí va. Bueno, dentro del ciclo celular podemos distinguir dos grandes etapas. Una es que es la interfase y otra es un periodo que se llama M, que es un periodo de división celular. Y justo las células se dividen utilizando dos procesos, la mitosis o la meiosis. Como mitosis y meiosis empiezan con M, entonces, bueno, decir M implica el proceso de división. La interfase puede durar unas horas, puede durar varios días, puede durar años. Es decir, que una célula puede estar en este estadio un tiempo indeterminado. En general es una etapa larga, donde la célula se desarrolla, cumple su función, su misión. Por ejemplo, si es una célula que tiene que generar una X cantidad de enzimas, su misión va a generar esas enzimas, por ejemplo, digestivas, las del estómago. Bueno, y hacia el final de la interfase, lo que va a hacer la célula es prepararla, o sea, dejarla a punto caramelo, para llegar a la fase M, que es la fase en donde de la misma célula generas dos células distintas, que pueden ser iguales a la primera o no. Bueno, entonces, ¿cómo son estas partes de la interfase? Porque no todo queda ahí, ya está, sino que la interfase a la vez tiene más fasecitas, ¿sí? Entonces, la primera se llama G1, que es, digamos, el nacimiento de la célula. Ahí arranca el ciclo de la vida de la célula, ¿sí? En G1, después hay una fase que es la fase S. Recuerden que en la pregunta de recién apareció esto, así que presten atención cuando la explique. Y la fase G2. Todo eso incluye la interfase. A veces, la fase G1 se vuelve eterna, hace un chicle, digamos, ahí, y la célula permanece en ese estado años. Por ejemplo, una célula del tejido nervioso, una célula muscular,
permanece en ese estado. Incluso hay células que permanecen en ese estado y nunca avanzan a los siguientes. Es por eso que en esos casos el periodo G1 se llama G0, ¿sí? ¿Por qué se llama G0? Porque la célula ya cumplió como su ciclo de vida y queda así, hecha célula. No va a ir hacia adelante, no va a ir hacia llegar a una división celular. Esa es la fase G0. Es como una excepción, entonces volvamos a las etapas más clásicas de la interfase, que es la G1, fase S, G2. La expresión G viene de gap, que es la palabra en inglés que significa espacio, ¿sí? Porque son espacios que antes no se sabían en qué consistían, ¿no? Hoy por hoy, con la tecnología científica, ¿no? Se sabe todo lo que pasa dentro de esas etapas. Entonces, en la G1, recuerden, célula recién incipientemente naciendo, se acaba de formar, ¿sí? Entonces va a empezar a agrandarse, a duplicar su tamaño, a crecer, ¿sí? Y todas sus organelas, que habrán estudiado para el primer parcial, las mitocondrias, si fuese célula vegetal, los cloroplastos, van duplicándose, van generándose, se forma más retículo endoplasmático liso, rugoso, se sintetizan más ribosomas. O sea, es un momento así, muy álgido de la vida y de la actividad celular. Una vez que la célula cumple su misión, que es la fase más larga esta, va a buscar dividirse, ¿sí? Dividirse y formar dos células nuevas hijas. Entonces ahí entra en la fase S. La fase S viene de síntesis, que sabemos en biología, cuando hablamos de síntesis, hablamos de generar algo, construir algo. ¿Qué es lo que se construye, se genera? El ADN. ¿En qué sentido se genera? Porque ya está en la célula el material genético. En que se duplica. Es el momento donde el ADN, si tenés 46 moléculas de ADN, las vas a duplicar y esas moléculas van a estar duplicadas, ¿sí? Y también, como sabemos, que las células, el ADN, ¿no? Está enrollado y protegido en el núcleo. Este enrollamiento se hace a partir de unas proteínas que se llaman histonas. Recuerden ese nombre, que es importante recordar que las histonas son estas proteínas que van a enredar, organizar prolijamente. Así como cuando tenés en el placar los estantes para poner la ropa y que queda acomodada y no toda una montaña de ropa, bueno, son como los estantes en donde se va acomodando el ADN, en realidad se enrollan. Bueno, en algunas cátedras las histonas te las van a describir, histona 1, que está como por afuera, como si fuera un brochecito, histona 2, 3, 4, ¿sí? Si a vos te las nombraron, estudialas. Si solamente te nombraron las histonas en general, sabe que son las proteínas que están vinculadas con el ADN en células eucariotas, ¿sí? Porque se tiene que enrollar estas largas hebras lineales. En eucariotas, porque en procariotas, recordad que el ADN es una molécula única, circular, ¿sí? Entonces no necesita este complejo, es como, no sé, si en el placar tenés una remera, ¿y para qué va a tener estantes? Si con un lugar ya está, ¿no? Bueno, como las células de las bacterias moneras, del reino moneras, tiene una sola molécula circular de ADN, no necesita histonas. Bueno, así que fase S, fase donde se duplica el ADN. Luego que está duplicado, pasamos a la fase G2. Esta es una etapa muy cortita y que la célula lo que hace es chequear todo lo que, o sea, que el ADN esté bien duplicado y generar que las moléculas, las enzimas que van a ser parte de la división celular estén formadas, ¿sí? Porque para hacer ese proceso de dividir y distribuir la célula en dos partes, vas a necesitar algunas proteínas propias del citoesqueleto, vas a necesitar algunas enzimas particulares. Entonces, la célula empieza a generar todo lo que va a necesitar para dividir a la célula en dos. Y la última fase, que es fuera de la interfase, que es la fase M, es la parte de la división, ¿sí? División.
que es la mitosis. Que me gusta, ¿ven esta palabra división? Cuando encontré esta imagen la elegí porque entre la I, la B corta y la otra I, parece que forma como una M la palabra. Entonces, como que uno asocia la división celular con la fase M, que puede ser mitosis o meiosis. Bueno, ¿cómo sabe la célula que tiene que pasar de un lugar al otro, de una instancia? Si estás en G1, ¿quién le avisa? La célula, che, hey, pasa la fase S. O si está en G2, hey, che, pasa la fase M, ¿no? Bueno, acá hay un complejo regulador. Es decir, hay algunas enzimas, unas proteínas, que van a dar señales, ¿sí? Hay dos tipos de enzimas. Unas que se llaman ciclinas, que como la palabra nos puede ayudar, ciclinas de ciclotímica. ¿Vieron una persona ciclotímica? Que es alguien que cambia estado de ánimo, está así, pum para arriba, deprimido, enojado, contento. Bueno, es decir, algo que varía. Las ciclinas, que también la palabra cíclico, ¿sí? Varían. Es decir, pueden estar en mucha cantidad o pueden estar en poca cantidad. Depende en la cantidad que esté, va a ser el efecto que generen. ¿Sobre quiénes? Sobre las otras proteínas, que son las quinasas, ¿sí? Las quinasas. ¿Qué hacen las quinasas? Las quinasas son las que empiezan a romper, a generar que se pase de una etapa a la otra. Imagínate que una proteína que activa como la tecla, digamos, para que pase de una etapa a la otra, tiene que recibir una señal. Entonces, las quinasas están todo el tiempo en el ciclo celular, pero están apagadas, como dormidas. ¿Y quiénes las despiertan? Las ciclinas. Entonces, ¿ves esta imagen que tiene el tipito de este juego que vos golpeás y cuando llegás al punto máximo ganás, haces sonar, por ejemplo, una campana? Bueno, las ciclinas, imagínate que estamos acá las ciclinas y acá las quinasas dormidas, así despiertas, así dormidas, ¿sí? Bueno, las ciclinas, cuando aumenten, van a como despertar a las quinasas, y ahí las quinasas van a decir, pasemos a la fase M, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las quinasas siempre están dormidas o despiertas, y las ciclinas, cuando aumentan su concentración, su cantidad, activan a las quinasas, ¿sí? Por eso una depende del otro y por eso se dice que es un complejo regulador. Y para terminar, hablando de las ciclinas y las quinasas, como hay varias fases, hay diferentes tipos de ciclinas y de quinasas. Entonces, la ciclina G, hay dos tipos de ciclinas, la G y la M. ¿Qué hace la ciclina G? Bueno, va a aumentar. Cuando aumenta, despierta a una quinasa. ¿A qué quinasa? Despierta la quinasa complejo dependiente de quinasa 2, se llama, ¿sí? ¿Y qué genera esto? Genera que se pase de G1 a S, ¿sí? Una ayudita a memoria, la ciclina G hace pasar del periodo G1, ¿sí?, al periodo S. ¿Y a quién despierta? A la ciclina dependiente de quinasa 2. Si vos el 2 lo corres y lo pones, bueno, así al costadito, llegas como a formar forzadamente una S, ¿sí? Entonces, de la fase G1 a la fase S, necesitas el complejo de quinasa 2. Y lo remarco porque como decís G1, capaz que pensás que es la quinasa 2, 1, perdón. Entonces no, es la quinasa 2. Bueno, ¿cómo pasamos del periodo G2 de división al periodo M? Está la ciclina M, que ahí te está diciendo hacia dónde vas a ir, que va a aumentar. Cuando llega a una concentración máxima va a activar al complejo dependiente de quinasa, CDK, 1. También, ayudita a memoria, si yo agarro el 1 y lo duplico y lo ensamblo ahí, como hice ahí al costadito, vas a intentar formar una M. Entonces te puede ayudar a asociar que la ciclina M despierta a este complejo de ciclina dependiente de quinasa, perdón, ¿sí? Muy bien.
perdón, la quinasa dependiente de ciclina. Entonces, transición de G2 a M está regulado por, sobre todo, la ciclina M, que es cuando aumenta. Muy bien. Sigamos. Podemos aprovechar que hay acá algún choice y volvemos al de recién. ¿Les parece? Así avanzamos con eso. Bueno, tenemos de la siguiente figura, porque muchas veces este tema se toma así, con imágenes, con gráficos, ¿sí? Entonces ven que está una etapa chiquitita, arriba de todo que dice división, y una larga que ensambla todo, que es interfase. Entonces, después de la división, lo primero que arranca es la etapa G1. Entonces, este 1 es de la etapa G1. Acá tenemos el 2, la etapa S, el 3, la etapa G2, y el 4, ven que de acá genera dos células hijas, que no son ojos y una nariz, son dos células con un más en el medio. Tenemos la etapa de M, de división. El 5, ven que es como una flechita, como que sigue, como que está ahí, anclado en el periodo G1. Bueno, el 5 representaría la fase G0. ¿Qué pasa en la etapa S? Vamos a profundizar un poquito ahí. El material genético se duplica, entonces. Todo detrás del 2 es material genético simple. Todo después del 2 es material genético duplicado. Y acá, ojo, ahí si tienen resaltadores, agarren los resaltadores y resalten esto porque puede prestar a confusión. Una cosa es que se duplique el material genético. Y otra cosa es que se distribuya en dos células distintas. ¿Por qué? Porque en la etapa S, si vos tenías 3 moléculas de ADN, ahora vas a tener, simples, vas a tener 3 moléculas de ADN duplicadas, va a estar duplicado el material, ¿sí? Como si vos tenés un juego de llaves y haces 2 juegos. Pero va a estar en la misma célula, en el mismo lugar, ¿sí? Adentro del núcleo. Va a pasar después la fase G2 y recién en la etapa, que en este caso es la 4, que es la fase M, recién ahí el material genético duplicado se va a separar y se va a distribuir dentro de una célula u otra, ¿sí? Entonces, la división, la separación es en la fase M. Ahora, la duplicación, ¿sí? Es como sacar la fotocopia, es en la fase S. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Y muchas veces, ¿de qué forma se pregunta esto? Como está acá. Dice, por ejemplo, la fase 1 tiene la mitad del ADN que la fase 3. Y es correcto, porque después de la fase 2 se duplicó. Entonces, en la fase 3 a la 1 está a la mitad. Dice, el pasaje de 2 a 3, de 2 a 3, G2, perdón, S a G2, se regula por medio de ciclinas y quinasas. No. Recuerden que de G1 a S y de G2 a M se regula por estos complejos. En la fase 1 se duplica el ADN y las histonas. O en la fase 1 no se duplica el ADN, se duplican todas las organelas. Las histonas son propias de la fase S. Eso es, si acá dijese en la fase 2, sería correcto. Y después dice, en la fase 3, o sea, en la G2, el número de cromosomas es el doble que en la fase 1. Bueno, esa es una que puede prestar a confusión. El número de cromosomas no es el doble. Si vos tenés, por ejemplo, 3 cromosomas, después vas a seguir teniendo 3 cromosomas. Lo que cambia es la calidad más que la cantidad. Es decir, que si vos empezás con 3 cromosomas, cuando se dupliquen, vas a tener 3 cromosomas, pero cada uno va a estar duplicado, ¿sí? Esa es la diferencia. Y uno dice, pero no hay 6 cromosomas. No, no hay 6 cromosomas. Hay 3 cromosomas, cada uno está duplicado. Cuando hablas de cromosomas, estás hablando de la información genética que hay en un sector del ADN. Y la información, si vos decís, tengo 6 cromosomas, decís, tengo 6 informaciones distintas. Y en realidad tenés 3 informaciones, de las cuales cada una tiene una doble copia, ¿sí?
Espero no marearlos. Volvamos al choice del principio, ¿sí? Estamos acá. Y a ver si la pueden responder. Hay que hablar un poco de lo que es la duplicación del ADN. Vamos con la clase de duplicación del ADN y así podemos responder eso. Y les prometo que ya la vamos a responder. Bueno, a ver, se me tilda acá. Se me tilda la pantalla. A ver. Esta. Ahí va. Muy bien. Bueno. Vamos a estudiar un poco lo que es la replicación del ADN, que es un proceso interesante, lindo, y que sobre todo pone en acción este momento de las enzimas y todo eso. Bueno. Muy bien. Recuerden que dentro de la fase S se divide, se duplica las moléculas de ADN, ¿no? Entonces, ¿cómo es la duplicación del ADN? Recordamos que el ADN es una doble hebra, ¿sí?, de nucleótidos que están unidos entre sí, estas cadenas, ¿sí?, es una doble cadena, digamos, están unidas por puentes de hidrógeno. Y hay varias enzimas que están ahí alrededor que se van a encargar de duplicarlo. ¿Cómo es el proceso en líneas generales? Es abrir la cadena por la mitad, o sea, hay alguien que lo tiene que hacer, desenrollarla porque se va enrollando, y empezar a agregar en cada una de estas cadenas nucleótidos. Adenina, guanina, citosina, timina, ¿sí?, que son los nucleótidos que forman el ADN. Y bueno, después terminar de separarlos y lograr formar estas dos cadenas, o sea, el ADN duplicado. ¿Quiénes son las enzimas que van a participar? ¿Sí? Es importante recordar su función y su nombre, que muchas veces el nombre está asociado con su función. Entonces, ayuditas memorias, ¿sí? Tenemos, por empezar, las helicasas, que podemos pensarlas como las tijeras que van a venir a romper los puentes de hidrógeno, que están uniendo las dos cadenas de ADN. Tenemos las topoisomerasas, tal vez los que son un poco más grandes recuerdan el topollillo, sí, ahora no está tan de moda, pero igual se supone que sigue siendo conocido. Topoisomerasa. Entonces, la topoisomerasa, yo la imagino así, como el topo que está moviendo la carne del asado, está como desenrollando, ¿sí? Es alguien que le da vueltas para que no se superenrolle la molécula de ADN. Después tenemos unas primasas, ¿sí?, que nos podemos acordar de los preservativos, la marca Prime, ¿sí?, como primasas. ¿Por qué? Porque lo primero, además que la palabra es un poco intuitiva, ¿no? Lo primero que hay que hacer para que empiecen a llenarse de nucleótidos, o sea, completarse la nueva cadena de ADN, es poner primasas, que son particularmente importantes porque están en la previa, ¿sí? Es decir, para que empiece la síntesis hay que poner como si fuese una alfombrita para que venga la que sigue acá, que es la ADN polimerasa, a actuar. Ahora cuando las veamos en acción capaz que es más fácil. Acá es como cuando presentás un elenco, quién es el personaje de cada cosa de la obra, y después cuando los ves actuar entendés, ah, claro, así hacía este, así hacía el otro. Las ligasas, que son ligasas, nos podemos acordar, que son las que pegan fragmentitos de ADN. Recuerden que hay una cadena que es continua y hay otra que va en fragmentos, que se llaman fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos hay que unirlos, ¿sí? Entonces las ligasas son las que ligan, pegan estos fragmentos. Y después están las proteínas SSB, y acá puse como la forma de estos ganchos,
Porque cuando vos abrís la cadena, la tendencia de las bases nitrogenadas, ¿sí? Va a ser volver, de los nucleótidos, ¿sí? Van a ser volver a juntarse. La adenina, si tiene al frente una timina, va a buscar como un imán volver a hacer ese enlace, ¿sí? O que es un enlace doble hidrógeno. La citosina con la guanina también va a buscar tender a hacer ese enlace triple de hidrógenos que los une. Entonces tenés que tener proteínas que estén hacia afuera como agarrando y separando las cadenas. Las proteínas se llaman SSB. Entonces vamos a ver en acción. Primero se separan las cadenas, ¿sí? Vienen las helicasas y cortan los puentes de hidrógeno. Ahí, abren, ¿sí? Las topoisomerasas van a desenrollar porque cuando se van abriendo va generando un súper enrollamiento, como si fuese un nudo, entonces van desenrollando. Las proteínas SSB, que están hacia afuera, van a sujetar la cadena para que no se vuelva a unir. No se ve la presentación. Es importante que se vea. Esperen. Claro, chicos, esto se tiene que ver. A ver. Acá. Ahí está. Me hubiesen avisado antes. Está bien, está bien. Vuelvo un poquito para... Igual en la grabación lo van a ver entero, ¿sí? Muy bien. Bueno, voy un toque para atrás. Les decía que hay diferentes enzimas, ahí les presenté algunas, ¿sí? Para que vean. Ok, compartir acá. Se clica ahí. Bueno, ahí les presenté las ligasas, ADN polimerasas, primasas, helicasas, topoisomerasas, proteínas SSB. Y las estamos describiendo. Entonces las helicasas van a romper los puentes de hidrógeno, ¿sí? Los van a ir abriendo. ¿Ven? Van a ir abriendo los puentes de hidrógeno y separando estos rectangulitos de colores, son los nucleótidos. Recuerden, helicasa se escribe con H, ustedes en general las van a leer estas palabras, porque suelen ser así los exámenes, entonces cuando vean la H, asocien con los puentes de hidrógeno. Topoisomerasas, que van a ir desenrollando también la cadena, ¿sí? Para que no se superenrolle. Las proteínas SSB, que están acá, anclando hacia afuera, separando. ¿Ven? Cada vez más cosas. Las primasas, ¿qué son las primasas? Son fragmentos de ARN, ¿sí? Estamos sintetizando ADN, pero para hacerlo un poquito más complicado, vamos a agregarle este dato. Son fragmentos de 10 nucleótidos de ARN. Por eso ven que acá aparece un fragmentito de color violeta. ¿A quién está representando? Bueno, el nucleótido que está solamente en el ARN, que es el uracilo, ¿sí? Entonces son 10 nucleótidos, que es como si fuese, como les decía recién, una alfombrita por la cual después va a apoyarse la ADN polimerasa. Entonces, una vez que las primasas comenzaron, ¿sí? Esta síntesis, acá arranca la ADN polimerasa. Algo importante, ¿sí? Acá les puse algo muy importante. ¿Cómo podemos leer la palabra ADN polimerasa? Lo separamos en sílabas. ADN 3, polimerasa 5. Es decir, lee de 3 a 5. Las cadenas de ADN tienen una dirección, ¿sí? Un lugar, la de arriba, por ejemplo, va de 3 a 5, y la de abajo, que es complementaria, va a ir de 5 a 3. ¿Qué es eso de 3 a 5, 5 a 3? Bueno, vieron que cada nucleótido, que son estos rectángulos, están unidos a una base nitrogenada, ¿sí? Los ácidos nucleicos están unidos a una base nitrogenada y a una
un grupo fosfato, que está ahí marcado con negro, ¿sí? Bueno, eso es un nucleótido. Y ven que cada ribosa, ¿sí? En este caso será una desoxirribosa, porque es del ADN, tiene como un palito ahí suelto, que es del que se junta el fósforo. Bueno. En algún momento ese palito no tiene más nucleótidos adelante, por lo tanto queda libre un extremo de esta pentosa y digamos de este monosacario, que es una desoxirribosa, queda libre. Ese extremo puede ser 3 o puede ser 5, ¿sí? El extremo 3 del carbono 3 o el extremo 5 del carbono 5. Por eso, cuando se lee, parece chino básico, pero bueno, es como una forma de entender la bioquímica de la molécula de ADN. Entonces, lee de 3 a 5. Por lo tanto, si yo empiezo por el extremo 3, leyendo, ¿qué le voy a ensamblar complementariamente? Le voy a agregar un extremo 5, porque se complementan. Entonces, si yo arranco por el extremo 3, leyendo, voy a agregarle algo del extremo 5, para que quede 5 a 3, porque es complementario, ¿sí? Es decir, sintetiza, agrega nucleótidos, poniendo primero los que están del extremo 5 al 3. 5 al 3, 5 al 3, 5 al 3. Por lo tanto, la puntita de la nueva cadena va a quedar con un extremo 3 libre, ¿sí? Bueno, va agregando de 5 a 3, leyendo de 3 a 5. Corrige errores, la ADN polimerasa, si hay algo que lo pone mal, por ejemplo, no, acá tenía que ir una timina, porque esta es adenina, y lo pusieron no sé, una citosina, bueno, lo arregla, ¿sí? Arregla los líos que se mandan. Y estos fragmentitos que van quedando, la ligasa los va uniendo, une fragmentos de Okazaki. Bueno, ¿qué va a generar, no? Esta molécula de ADN, como decimos ahí, leyendo... perdón. Tengo acá algo, ahí está. ¿Qué genera que el ADN el polimerasa trabaje leyendo en dirección 3' a 5', ¿no? Por un lado, que una de las hebras se sintetice de una forma continua, como que siempre hay que leer así en esa dirección. Entonces forma una completa, y de este lado, por ejemplo arriba, al lado izquierdo que se va abriendo a lo largo del tiempo, se tiene que sintetizar de acá para allá. Entonces primero se abrió este fragmentito. Imaginen en el tiempo. Se abre este fragmento, se sintetiza de acá para allá. Después se abre este fragmento, o sea, se separa con el de abajo. Por lo tanto, se sintetiza de acá para allá, ¿sí? Entonces, hay un fragmento que es rezagado, que está como atrasado en el tiempo. Esos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. Y esta imagen, ¿sí? Las de arriba y la de abajo, de todo bien azul oscuro, son las cadenas molde, las hebras molde. Y las celestitas son las cadenas nuevas, ¿sí? Las nuevas moléculas de ADN. Todo este agujerito se llama horquilla de replicación. Y hay varios sectores en las células eucariotas donde suceden en simultáneo estas horquillas, ¿sí? Hay varios puntos donde se van abriendo, hasta que se unen y se forma toda la molécula lineal duplicada. En el lugar que se abre, en general, las imágenes muestran una mitad, ¿sí? Muestran, por ejemplo, este sector. Pero en realidad se está abriendo de los dos lugares. Entonces, esta molécula, esta parte de la molécula, por ejemplo la superior, tiene un sector que es continuo y hay otro sector que es con fragmentos de Okazaki. O sea, en la misma hebra se dan las dos situaciones. Y por debajo también, en esta molécula, hay toda una cadena continua que se va sintetizando y hay cadenas de fragmentos de Okazaki que se van sintetizando por partes a destiempo, ¿sí? Pero las dos cadenas
tienen estos fragmentos, ¿sí? Bueno, borrar todo. Seguimos. Entonces, ven, se lee de 3 a 5 y se va agregando de 5 a 3. Se agrega de 5 a 3 un nucleótido. ¿Ven? Este extremo es el extremo 5. Y acá arriba, acá no se ve en la imagen, pero ahí queda el extremo 3. Por eso reciben esos nombres. Sigue agregando. Entonces, ¿cómo es la duplicación o replicación o síntesis del ADN? Ocurre en el núcleo celular, en eucariontes. En procariontes, como no hay núcleo, ocurre ahí en el citoplasma. Es semiconservativa. ¿Qué significa eso? Que cada molécula de ADN se va a abrir en dos y va a mantener la nueva cadena una copia de la original y una nueva, y la nueva otra cadena una copia de la original y una nueva. Es decir, se abren dos hebras, cada una conserva la mitad de la original. ¿Sí? También es bidireccional, es decir, que hay un punto de origen de la replicación y que empieza a correr en dos direcciones. Es bidireccional. Como les decía recién, en eucariotas hay muchos puntos de replicación, ¿sí? Y esos puntos de replicación se llaman ORI, así de original, ¿sí? ORI. También es discontinua. ¿Qué significa esto? Que una hebra se genera en un sentido continuo y otro en fragmentos, como explicábamos recién. Y es anabólica y endergónica. Y estas preguntas en general las toman más para el final porque incluyen contenidos del primer parcial, ¿no? Que es el metabolismo. Anabólica significa que se construye algo. Es decir, que de moléculas simples, por ejemplo los nucleótidos, formás una molécula de ADN. Y endergónica significa que implica que se consume energía, gasta energía. Hay que invertir para que la célula haga nuevo ADN. Y la síntesis se genera, es decir, la formación de las nuevas cadenas van a ser en el sentido de 5 a 3. ¿Sí? Bueno. Vamos a, entonces, a la primera pregunta, a ver si la podemos responder. ¿Sí? Bueno, los dejo a ustedes. Que la lean y escriban ahí en el chat. ¿Qué dicen? ¿Cuál podría ser? Bueno, no les dije que yo busco preguntas capciosas para pensar, que salte el palito acá. La D. Esto nos lleva a tener que pensar en lo que son los cromosomas, ¿sí? Ahora vamos a ir a explicar por qué no sería la B, ¿sí? Vamos por las fáciles, ¿sí? Bueno, alta síntesis de biomoléculas en general. Esto es propio de la... vamos a tachar. De la fase G1, ¿sí? Alta tasa de transcripción. La transcripción es propio de la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, acá no estamos transcribiendo nada, estamos duplicando ADN. Ojo con las palabras que parecen así parecidas, pero no son iguales, son parecidas. La A sí es la A. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa, justamente esta enzima, está generando mucho ADN, entonces está intensamente activa. Ahora, algunos se puede estar enojando detrás de escena y decir, ¿por qué no los cromosomas duplicados? Bueno, cuando estamos hablando de cromosomas, estamos hablando de la molécula de ADN que se concentra, se compacta tanto
está a punto de dividirse. O sea, el estado de los cromosomas, que no es el ADN laxo que está constantemente en las células para que se pueda transcribir, traducir y formar proteínas, los cromosomas duplicados son la forma del ADN súper enrollada. ¿Y cuando está así? Al final de la etapa G2, ¿sí? ¿El ADN está duplicado? Sí. ¿El material genético está duplicado en la fase S? Y al final de la fase S. Si es al comienzo, está pasando, ¿sí? Entonces, los cromosomas no están todavía terminados de duplicar y no son cromosomas todavía, sino que se llama ADN, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Todos tienen información genética, todos están formados por nucleótidos, pero el ADN súper enrollado, recién ahí se llama cromosomas, que es lo que vemos, bueno, los problemas de genética, cuando se tienen que dividir y distribuir, ¿sí? Muy bien. Podemos aprovechar esto para hablar un poquito de cómo es el material genético y los cromosomas y todo eso. ¿Les parece? A ver si está... sí, acá. Vamos a compartir otra pantalla, que es esta. Ahí. Recién veníamos del ciclo celular. Vamos a ver lo que es un poco el núcleo celular, ¿sí? Bueno, el núcleo celular, como saben, está en las células eucariotas. Me tildé porque les quería decir algo del ciclo celular, que en células procariotas hay un solo punto de origen de replicación. Eso creo que no se los dije y está bueno. En las bacterias, como es circular, hay un solo punto y se abre y se completa. No hay muchos puntos, hay uno solo. Y se llama fisión, es decir, que es como una división, fisión, que es lo contrario de fusión, fisión binaria, la duplicación del ADN, ¿sí? Bueno, volvamos acá, al núcleo celular. El núcleo está en las células eucariotas, ¿sí? Y es el que tiene la información de todas las instrucciones de la acción de la célula. Y tiene información que está guardada, es decir, que no se va a usar, e información que está legible, que son las que van a estar activas y así llevan el comando de cómo hay que actuar. No está aislado, sino que está vinculado con el citoplasma, es decir, con el resto de la célula, a través de poros nucleares, que son complejos de proteínas, ahora en un rato lo vamos a ver. Está asociado en su capa externa por ribosomas, ¿sí? Que son pequeñas organelas, ¿sí? Organelitas, en realidad no llegan a ser organelas, que generan proteínas. Recuerden que los ribosomas también están en células procariotas. Está envuelto por una doble membrana, ¿sí? Que entre ellas, que se llama lámina nuclear, ¿sí? Bueno, que hay un espacio intermembrana o perinuclear. Y adentro está un sector que se llama nucleolo, que ahí se van a formar sobre todo el ADN ribosomal, ¿sí? El ARN ribosomal, se van a formar las subunidades de los ribosomas, y la molécula de ADN, que tiene lugares más concentrados y otros lugares más laxos. ¿Qué pasa en el núcleo? No pasan muchas cosas, pero lo que pasa es importante. Se duplica el ADN, como vimos recién. Se van a transcribir genes a ARN, es decir, se va a pasar la información en forma de molécula de ARN. También ahí van a madurar los ARN para salir del núcleo, porque en el núcleo no sale ni entra cualquier cosa, tienen que salir y entrar cosas muy específicas, porque imagínate que ahí tenés el cerebro de la célula, entonces hay que cuidarlo. Y también se van a dar procesos de regulación de la expresión genética, es decir, van a haber señales para activar ciertas funciones y para adormecer ciertas otras, ¿sí? Porque en el ADN de cada célula está toda la información de todo el ser vivo.
Entonces, a una célula de la piel va a tener la información para hacer una célula, por ejemplo, del hígado, una célula del músculo, la información la va a tener, pero ¿para qué le sirve ejercer esa función? Para nada, porque tiene que ser célula de la piel. Entonces, esa información va a estar, pero callada, no va a informar, ¿sí? Entonces, por eso hay que regular qué genes se van a expresar, van a hablar, van a decir, hey, soy célula de la piel, hace esto, y qué genes se van a callar, no se van a expresar. Hey, soy información para un músculo, pero acá no me servía, entonces no generes miosina ni actina en estas células, por ejemplo. Bueno, les decía ahí, los poros nucleares, la lámina, la cromatina, que es el ADN más las histonas, nucleolo. Esto ya lo vimos. Y vamos con esto. ¿Qué son los cromosomas? ¿Qué es la cromatina? ¿Ustedes van bien? ¿Sí? ¿Van bien? Bueno, y seguimos. Son muchos temas, ¿vieron? Yo voy, les agrego, pero es así. Y está bueno verlos así, mezclados, y que un tema nos lleva a otro, y vamos repasando y explicando mucho material. Bueno, cromosomas y cromatina. Lo mismo, todo parece lo mismo, pero es distinto. ¿Qué es un cromosoma? Es una molécula única de ADN. Y el ADN, cuando se asocia a histonas, se llama cromatina. ¿Sí? Entonces, histonas tiene una I, entonces cromosomas más proteínas forman la cromatina. ¿Ven ahí? La T y la INA está resaltado, cromatina, para que lo recuerden. Entonces, vamos al núcleo. El núcleo, si yo tengo los cromosomas ahí, es decir, acá ya estamos en fase G2 al final, y casi estamos en profase de la meiosis o de la mitosis, ¿sí? Bueno, los cromosomas, si yo empiezo a abrir una de estas hebras, las sigo abriendo, voy a encontrar ahí esas proteínas, las histonas, las sigo abriendo, llego a la molécula de ADN que conocemos con sus bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina, ¿sí? Ven que esto está vinculado con esto y con esto, pero se está presentando en diferentes formatos. Pero estamos hablando siempre de lo mismo, de la unión de estos nucleótidos que dan información genética. Entonces decimos que la cromatina se organiza en diferentes niveles, ¿sí? Y tenemos dos grandes tipos de cromatina. Una es la eucromatina o la cromatina laxa. Generalmente está en el centro del núcleo. Y esa es transcripcionalmente activa. Traducimos en común y corriente, es la que dice cómo hay que hacer las cosas, la que pasa información, ¿sí? Es como un libro abierto que podés leer. Y si tenés la información de ese libro, se puede leer. Entonces, la palabra eucromatina, si se fijan, tiene todas las vocales, A, E, I, O, U. Y eso puede ayudarnos, como ayudita de memoria, que la eucromatina es aquella que se puede leer. Cuando vos aprendés a leer, ¿qué te enseñaron? Las vocales, ¿no? Entonces, bueno, la eucromatina se puede leer. Y ven que la escribí separada, eucromatina, pues está abierta para que se pueda leer. En cambio, la heterocromatina o cromatina densa, ven que la palabra la puse toda junta, heterocromatina toda plegada, en general está en la periferia del núcleo y está transcripcionalmente inactiva. La traduzco en criollo, es como un libro cerrado, guardado. Puedes tener toda la información, los secretos de la humanidad ahí adentro, pero si no lo puedes leer, si no puedes tener acceso a esa información, es como si no sirviese para nada. Entonces, es información guardada, reservada. Como una biblioteca que uno tiene que hacer silencio, acá no se dice nada, no dice nada. Pero no significa que no esté, ¿sí? Muy bien. Y acá tenemos tipos de heterocromatina, que una es constitutiva y otra es facultativa. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Bueno, la constitución, por ejemplo, de un país,
es lo que constituye, lo que es la base, por ejemplo, legal. Entonces, es una heterocromatina que está completamente condensada, compactada, siempre. Nunca esa porción del ADN va a dar información, ¿sí? Está ahí formando el ADN, pero no da información, no dice nunca nada. ¿Dónde está? En el centrómero, que es el centro del cromosoma, en el cromosoma Y, en el brazo largo, ¿sí? Y esto, que es la heterocromatina facultativa, es una heterocromatina que en algunas células se puede abrir y en otras células está reservada. Y esto es la clave de por qué, si en todas las células está la misma información, porque hay diferentes tipos de células. Bueno, porque la información en cada célula está regulada. En algunas se expresa una información y en algunas otra información. Y en algunas la información que se expresa en una célula, en otras está callada, ¿sí? Entonces es variable en distintas células según la etapa de diferenciación. Muy bien. Acá cómo se empaqueta el ADN, que en algunas cátedras del CBC sobre todo lo toman, ¿sí? Si estás en UA2108 no lo suelen preguntar, no te lo digo, así que este momento haz una pausa mental, ¿sí? Que tiene diferentes nombres, como se va ensamblando y complejizando, según en qué instancia esté, recibe diferentes nombres. Y los cromosomas, para completar esta diapo, ¿sí? Después podemos hacer así un pequeño recreíto y seguimos un poco más, ¿sí? Esta clase es larga. ¿Qué son los cromosomas? Son moléculas de ADN duplicadas, ya pasaron la fase S. Entonces, como está duplicado, cada una de estas hebras está duplicada, o sea, antes se tenía un palito, ¿sí? Que era una cromatida. Ahora está duplicado, por lo tanto tiene dos cromátidas. Y como son gemelas, ¿sí? Se llaman cromátidas hermanas. Que en realidad tendrían que llamarse cromátidas hermanas gemelas, porque son iguales, son una copia, ¿sí? Esto es post fase S. Se unen por un centrómero que puede estar ubicado en diferentes sectores, dando diferentes formas, ¿sí? Y los cromosomas tienen el centrómero, que es el lugar donde se une las dos hebras, ¿sí? Cada cromátide se llama, y los telómeros. Telo significa extremo, ¿sí? Entonces, los telómeros, mero significa parte, son las partes extremas, ¿sí? Y las cromátidas, cada una de estas son idénticas en información y en forma, ya que contienen una molécula de ADN duplicada. Acá los diferentes tipos de cromosomas pueden ser metacéntricos, meta significa medio, submetacéntrico significa que está por debajo del centro, ¿sí? O por arriba, depende de donde lo estés mirando. Acrocéntrico, ¿sí? Tiene dos bracitos pequeños, o telocéntrico, es decir, que el centrómero, ¿sí? Esta parte, está en el extremo, ¿sí? Según la posición del centrómero. Y los cromosomas se encuentran de a pares. Son únicos, pero se encuentran de a pares. ¿Por qué se encuentran de a pares? Porque cuando se forma un ser vivo, por reproducción sexual, que es los seres vivos que ustedes van estudiando en biología, sobre todo en genética, ¿no? La información genética viene de los progenitores, de dos, del paterno y el materno. Y esa información genética se combina y forma un nuevo ser vivo. Por lo tanto, cada información genética, aparte de que en un cromosoma puede estar duplicada, también hay una copia de la misma información, pero puede ser diferentes características, que está en cada célula, está duplicada la información. Entonces,
Cada cromosoma tiene su par. El cromosoma que tiene su par se llama par homólogo. ¿Qué significa ser homólogo? Significa que tiene la misma información. Por ejemplo, vamos a hablar de equipos de fútbol, ¿no? mi papá es de Racing y mi mamá es de Boca. Justo hace unos días fue medio polémico, ¿no? Bueno, y mis hermanos salimos todos de Racing. Perdón si alguno es de otro cuadro, no, sin ánimo de ofender, simplemente para explicar. Entonces, vos, cuando recibís la información, yo recibí la información de poder ser de un equipo o del otro. ¿Hay otros equipos? Sí, está River, está Huracán, está Colón, etcétera, ¿no? Hay otros equipos. Pero yo, de mis papás, solo podía recibir una variable de mi mamá, por ejemplo, ser de Boca, y una variable de mi papá, ser de Racing. Y en mí está la combinación de las dos variables, pero predomina una, ¿sí? Por ejemplo, soy de Racing. Bueno, esa información la tengo duplicada, ser de un equipo de fútbol. Pero ser duplicado no significa que es la misma información, porque ser de un equipo de fútbol puede ser ¿de qué equipo? ¿De Racing o de Boca? ¿Sí? Entonces, cada cromosoma tiene su homólogo. ¿Qué es un cromosoma homólogo? Son dos cromosomas que tienen el mismo tamaño, forma, y dan la misma información. Por ejemplo, equipo de fútbol. Color de ojos, estatura, ¿sí? Grupo sanguíneo. Que den la misma información no significa que los dos tienen que tener la misma información, porque grupos sanguíneos uno puede decir grupo sanguíneo A y el otro puede ser grupo sanguíneo B, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay combinaciones. ¿Qué es el cariotipo? Es presentar de forma ordenada, organizada, cada uno de los pares homólogos de, por ejemplo, un ser humano. Nuestro cariotipo tiene 23 pares de homólogos, 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Y el último par es el par que se llama par sexual, ¿sí? Que si tenemos dos cromosomas X, vamos a estar hablando de una célula femenina, de una mujer. Si tenemos un cromosoma X y el otro par sexual es Y, vamos a estar hablando de una célula masculina, ¿sí? Bueno, por ejemplo, un gato, ¿sí? Tiene 19 pares de cromosomas, no todos los seres vivos tienen 23. Cada especie puede tener diferentes tipos de pares. Este es un cariotipo de los gatos. Y en este caso, vemos las células tienen X, Y. Por lo tanto, el cariotipo es de un macho. Bueno, vamos a analizar este cuadro ya que está acá, ¿no? Las células somáticas, y hay células somáticas y células sexuales. Las células sexuales, ahí ya nos estamos metidos por meiosis, mitosis, que lo vamos a dejar para ver en un rato, ¿sí? Las células sexuales son las que tienen los dos pares de homólogos. Las células sexuales tienen solo una copia, o sea, un homólogo. Entonces, si acá tenés, por ejemplo, 20 pares, es una célula somática. Si tenés una célula sexual, que es lo que llamamos las gametas, por ejemplo un óvulo o un espermatozoide, tiene un solo homólogo, por lo tanto tiene, en este caso, 19 cromosomas. Dije 20 homólogos, ¿no? Creo que dije eso, pero no, son 19 pares en una célula somática. En una célula sexual, o una gameta, tenemos 19 cromosomas, no 19 pares de cromosomas. Bueno, ¿les parece que hacemos, que llevamos 1h10, una pausita? ¿Sí? Si tienen preguntas pueden hacerlas de estos temas y continuamos en 15 minutitos, ¿sí? Bueno, ahí aparece lo que es haploide y diploide, que Gonzalo pregunta, ¿los humanos son haploides y diploides? Bueno, todas nuestras células del cuerpo son diploides, excepto las sexuales, que son las gametas, que esas son las únicas células haploides. Después del corte vamos a ver qué es la haploidía, la diploidía, ¿sí? Y profundizamos sobre lo que es la meiosis, mitosis, todo eso. ¿Parece?